¿Sí? Buenas, bienvenidos al curso de módulo Prevención de Riesgos, ¿no es cierto?, y Salud y Seguridad Ocupacional. Para iniciar este curso vamos a hablar sobre el contexto nacional, ¿no es cierto?, y el contexto que tiene que ver con la salud y seguridad ocupacional en el trabajo. Nuestra base en lo que es prevención de riesgos y salud ocupacional es la ley 16.144, que es el seguro social obligatorio sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Ya? Esta ley protege a todos los trabajadores frente a accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Por lo tanto, en ese contexto, todos los trabajadores nos encontramos protegidos por esta ley. Esta ley tiene 5 objetivos básicos. El primero y el más importante es obviamente la prevención de accidentes del trabajo y o enfermedades profesionales. Para eso la ley otorga ciertas figuras dentro de las empresas para hacer cumplir este objetivo, que es la exigencia de tener un departamento de prevención de riesgos para un cierto número de empresas, ¿no es cierto?, de trabajadores en empresas, que es tener un comité paritario de higiene y seguridad también para empresas que tienen un cierto número de trabajadores. Son objetivos preventivos, son objetivos que buscan prevenir que ocurra el evento, que ocurra el accidente o que ocurra la enfermedad profesional. El otro objetivo de la ley son las prestaciones médicas. ¿Okay? Si la prevención falla, tenemos la oportunidad o la posibilidad de que este seguro nos otorgue las prestaciones médicas hacia el trabajador. También están consideradas las prestaciones económicas, que son el pago de subsidios, ¿no es cierto?, como una licencia, indemnizaciones o pensiones, en caso de accidentes de mayor gravedad. También tenemos la rehabilitación y reeducación del trabajador hasta que quede lo mejor posible después de su accidente. Lo importante es que en este caso el Seguro Social, a través de la Administración por las Mutualidades, se haga cargo de este trabajador hasta que pueda retornar a su lugar de trabajo lo mejor posible después del accidente. Esta ley protege a ciertas personas, ya todos que son los trabajadores por cuenta ajena, funcionarios públicos, estudiantes, trabajadores independientes y familiares. Por lo tanto, en el ámbito nacional, todos deberíamos estar cubiertos. Hoy, también los trabajadores independientes deben incorporarse al seguro y cotizarse de manera independiente, ¿ya?, para poder estar protegidos frente a cualquier accidente o enfermedad profesional. En el caso de los funcionarios, ¿no es cierto?, de la Universidad de los Lagos, ellos están también protegidos por este seguro en caso de accidente, ¿no es cierto?, puesto que están contratados por la universidad. Los alumnos de la universidad también están protegidos por el decreto 313 de la ley de accidentes del trabajo, que es el seguro escolar. Por lo tanto, ellos también tienen derecho a atenciones médicas en organismos públicos frente a accidentes en el ámbito académico. Vamos a ver dos definiciones importantes para aclarar desde el punto de vista legal qué es un accidente del trabajo y qué es una enfermedad profesional. El artículo 5 de la ley 16.744, ¿no es cierto?, dice que accidente del trabajo es toda lesión que sufra una persona a causa con ocasión del trabajo y le produzca una incapacidad o la muerte. O sea, técnicamente, el artículo 5 marca los puntos que están en rojo en la presentación, ¿no es cierto?, como importantes para considerar qué es un accidente de trabajo. Primero tiene que ver una lesión. Esta lesión debe ser a causa con ocasión del trabajo y debe provocar la incapacidad, o sea, el trabajador no puede seguir trabajando, ojalá nunca la muerte. Esos puntos deben cumplirse para que sea considerado un accidente de trabajo. Ejemplo, funcionario de la universidad, un administrativo, se para de su puesto de trabajo, se tropieza y sufre una caída. Se golpea la rodilla, por lo tanto tiene una lesión. ¿Cuál es la lesión? La contusión, el golpe en la rodilla. ¿Fue a causa de su trabajo? Sí, ¿no es cierto? Producto de su labor administrativa, iba a buscar un documento, ¿no es cierto?, se incorporó de su escritorio, se tropezó con la silla y se cayó. Por lo tanto, es un accidente del trabajo. Le produjo una incapacidad, no pudo seguir trabajando. Los accidentes con ocasión son accidentes también considerados del trabajo que tienen que ver con actividades complementarias a mi actividad laboral. Por ejemplo, la misma señora administrativa se para de su lugar de trabajo para ir a colación. Va ingresando al casino de la empresa, se resbala porque está el piso resbaladizo, se cae. La misma situación, es una caída, pero no fue a causa de su trabajo, sino que fue con ocasión del trabajo. Un funcionario de la universidad que tenga que conducir un vehículo institucional
para ir a una reunión, por ejemplo, a otro campus, también es considerado un accidente de trabajo con ocasión si eso se ejecuta dentro del área de trabajo, ¿no es cierto?, en actividades de carácter laboral. El accidente de trayecto es el accidente, ¿no es cierto?, ocurrido en el trayecto directo, habitual y racional entre tu lugar de trabajo y tu habitación o viceversa. O sea, cuando el trabajador sale de su casa en la mañana, ¿no es cierto?, hacia el trabajo de manera directa, ¿ya? Y también cuando regresa en la tarde hacia su casa, ¿no es cierto?, desde el trabajo, de manera directa, sin desvíos, ¿no es cierto?, y de un carácter habitual y que sea racional, obviamente por las calles, por el lugar que corresponda, ¿ya? Para ser probado este accidente de trayecto, el trabajador puede hacerlo a través de su propia declaración, ¿cierto?, que puede dar a la empresa, ¿no es cierto?, también en la mutualidad, un parte en Carabineros, si fuera un accidente de tránsito o un asalto, puede también quedar consignado como medio probatorio el parte en Carabineros o la constancia que haga o el procedimiento que tome Carabineros. Certificado médico posta hospital, si el trabajador es atendido por SAMU o es derivado a una posta, hospital o centro de atención médica, el ingreso y el horario también son medios probatorios para probar este accidente de trayecto, que como ocurre en la vía pública debe ser probado de qué ocurrió, cómo ocurrió y en qué circunstancias. Testigos también sirven, algún colega, algún transeúnte que quiera hacer las veces de testigo que presenció el hecho en la vía pública producto de este accidente de trayecto, también es un medio probatorio. Solamente debe tener la voluntad de poder acudir a la mutualidad a dar alguna declaración o dar su nombre, su RUT y algún teléfono para poder ser contactado y entrevistado. Y el empleador tiene la obligación de hacer la denuncia frente a accidente, ¿no es cierto?, y entregar un certificado de horario a la mutualidad para validar de que el trabajador se retiraba a su hogar o él entraba a tal hora a trabajar. También tenemos la otra contingencia que cubre la ley, que es la enfermedad profesional. La enfermedad profesional, en su definición en el artículo 7 de la ley, dice que es la causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y le produzca una incapacidad o la muerte. Estas enfermedades son causadas de manera directa por un agente contaminante en el ambiente de trabajo, ya sea un agente físico, químico, biológico, y hoy también están en boga los agentes ergonómicos, ¿ok?, como también parte del estudio, ¿no es cierto?, del ambiente de trabajo en las personas. Por lo tanto, agentes físicos tenemos, por ejemplo, el ruido. El ruido, ¿no es cierto?, puede provocar hipoacusia neurosensorial bilateral, que es la sordera profesional. Cuando en un trabajo existe ruido y un trabajador está expuesto en su jornada a un nivel de presión sonora superior al límite permisible establecido por ley, existe la probabilidad de que pueda quedar sordo. Si fuera así, es una enfermedad profesional, puesto que su profesión, su trabajo que realiza le produjo la enfermedad, ¿ok? Dentro de los agentes químicos también tenemos productos químicos que pueden provocar algún daño o alguna enfermedad en un trabajador. Por ejemplo, el formaldehído. El formaldehído es un agente cancerígeno. Está categorizado en nuestro decreto 594, que establece el listado de sustancias peligrosas como un producto cancerígeno con un límite permisible absoluto, el cual no puede ser superado en ningún momento en la jornada porque estamos hablando de un producto cancerígeno. Por lo tanto, si hay un trabajador que se expone sin protección, sin las medidas adecuadas, podría también sufrir una enfermedad profesional. Dentro de los agentes biológicos también tenemos algunas tipos de profesiones que trabajan con riesgos biológicos, ya sea profesionales de la salud, ya sea médicos veterinarios, laboratorios que realizan investigación, trabajan con virus, bacterias que pueden también, o hongos que pueden afectar a un trabajador y también provocarle una enfermedad profesional. Por lo tanto, tenemos ese riesgo también de enfermedad en los lugares de trabajo. Y me olvidaba de lo que es los riesgos ergonómicos, que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con la ergonomía, que es la adaptación del trabajo al hombre y del hombre al trabajo. Ya ciencia que estudia, ¿no es cierto?, la adaptación del trabajo al hombre y cómo afecta esto en mi salud. Por lo tanto, ahí tenemos hoy incluso protocolos que abordan estos temas para evitar que existan aumentos de estas enfermedades profesionales. En el tema de ergonomía, generalmente tenemos las tendinitis, epicondilitis, todo lo que es inflamación de estructuras musculares y tendinosas, ¿no es cierto?, de las extremidades superiores. Por lo tanto,
También hoy día existe un protocolo que evalúa estos factores de riesgo en las empresas, que se llama Protocolo de Trastornos Musculoesqueléticos, ¿no es cierto?, de extremidades superiores relacionados con el trabajo, que busca este protocolo evaluar los factores de riesgo en el ambiente, detectar las tareas de riesgo y obliga a la empresa que tiene que tomar medidas de control para evitar de que ocurran trastornos musculoesqueléticos o tendinitis, ¿no es cierto? Me olvidaba de mencionar que también existe protocolo para lo que es ruido, ya que también busca cuantificar el nivel de presión sonora de ruido y también obligar a la empresa a que tome las medidas necesarias de control en la fuente, para evitar de que trabajadores se vean expuestos a niveles de ruido excesivo que pueda provocar una enfermedad profesional. Y en el ámbito de acá, digamos, como institución, también existen los riesgos psicosociales que están asociados al concepto global de salud, que tiene que ver con el bienestar físico, psicológico y social del trabajador. Hoy día los riesgos psicosociales están también muy abordados a través de un protocolo ISTAS 21, donde la empresa tiene que aplicar una encuesta de evaluación de riesgos psicosociales para determinar el nivel de riesgo como empresa y ver qué factores tiene que trabajar para mejorar en ese ámbito y también evitar de que un trabajador se vea afectado por un riesgo psicosocial y se encuentre trabajando motivado en un ambiente de trabajo sano desde el punto de vista de riesgo psicosocial. Son enfermedades nuevas. La ley otorga estas prestaciones a través de las mutualidades, ¿no es cierto?, que administran el seguro, donde hoy en Chile existen 3 mutualidades privadas y una estatal. Dentro de las mutualidades privadas está la Asociación Chilena de Seguridad, ¿no es cierto?, el Instituto de Seguridad en el Trabajo, que es el IST, y la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Son 3 mutualidades de orden privado, y de orden público está el ISL, o Instituto de Seguridad Laboral, que es la mutualidad del Estado, ¿ya? Las empresas son libres de adherirse a la mutualidad que ellos estimen conveniente, donde pueden obtener de mejor manera, de acuerdo a lo que ellos crean, los beneficios que otorga la ley, que son las prestaciones médicas, las prestaciones económicas y la asesoría en prevención de riesgo. Las mutualidades son entes, son organismos asesores de las empresas, ¿no es cierto?, en temas de seguridad y salud ocupacional. La ley también obliga en su orden preventivo a las empresas que tienen más de 100 trabajadores a contar con un departamento de prevención de riesgos, ¿no es cierto?, a través de un decreto que es el decreto número 40. Ya, este departamento de prevención de riesgo tiene obligaciones súper importantes, que es detectar, evaluar y controlar los riesgos generados en el trabajo. ¿Ya? Acción educativa de los trabajadores, promoción de la capacitación, asesoría al comité paritario, ¿no es cierto? Si una empresa tiene más de 100 trabajadores, también tiene que tener un comité paritario, en un módulo posterior lo vamos a ver, y llevar registros estadísticos, e informar a los trabajadores acerca de los riesgos a través de la obligación de informar los riesgos laborales. Me voy a detener en un punto súper importante que tiene que ver con las funciones del Departamento de Prevención de Riesgos, puesto que para poder abordar la seguridad y salud ocupacional en el trabajo, el Departamento de Prevención de Riesgos debe manejar una herramienta de gestión súper importante, así como también los departamentos de medio ambiente de las empresas manejan las matrices ambientales, que tiene que ver, por lo que entiendo, con el curso que están haciendo, y también las matrices de seguridad y salud en el trabajo, que son muy similares, que buscan estas matrices identificar peligros y evaluar riesgos y establecer medidas de control. Por lo tanto, el Departamento de Prevención de Riesgos, con las jefaturas, con los supervisores, con los trabajadores, debe armar esta matriz IPER. Ese es el nombre técnico, matriz IPER, que es una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, que es la manera correcta de abordar un diagnóstico general de la empresa para poder establecer un plan de acción con medidas de control. Por lo tanto, vamos a hablar de 2 conceptos importantes: qué es un peligro y qué es un riesgo. Primero, en este proceso de matriz IPER uno debe identificar todas las tareas, todas las posibles actividades que se hagan en la empresa, ya sean actividades rutinarias, no rutinarias, actividades que hagan empresas contratistas, clientes, ¿no es cierto?, etcétera. Por lo tanto, posibles emergencias también, ¿ya? Y yo identifico qué peligros pueden haber en esas actividades
y evalúo los riesgos, que no es lo mismo. ¿Qué es un peligro? Peligro es un acto, fuente, situación o condición, ¿no es cierto?, con potencial de daño, ¿no es cierto?, que puede causar una pérdida, una enfermedad profesional o un accidente de trabajo. Por lo tanto, si yo voy a conversar de un peligro, un ejemplo sería, no sé si han visto un letrero donde dice peligro alta tensión. El peligro es la alta tensión. ¿Cuál es el riesgo? La electrocución. Muy bien, entonces son dos conceptos distintos que muchas veces los manejamos mal. Hablamos de lo mismo y decimos, cuidado que eso es peligroso, cuidado que eso es riesgoso. Lo usamos de una manera, de igual manera, como sinónimos, y no son sinónimos, son cosas completamente distintas. Por ejemplo, y para aclarar el concepto de peligro, si yo necesito ir a comprar pan y voy a cruzar una avenida muy concurrida de vehículos, ¿no es cierto?, el peligro sería cruzar la calle, porque es un acto, ¿no es cierto?, el acto de cruzar la calle o la situación que me hace que yo debo cruzar la calle. ¿Ya? ¿Cuál es el riesgo? Hay varios. Riesgo de que me atropellen, riesgos de que me caiga, riesgo de que me pueda torcer un tobillo, ¿no es cierto?, un sobreesfuerzo, riesgo de que me pase a golpear un auto con un espejo, ¿no es cierto?, etcétera. Por lo tanto, existe una gama de riesgos, ¿no es cierto?, que tienen una probabilidad y una consecuencia distinta. Por lo tanto, así yo puedo establecer, por orden de prioridad, qué riesgos voy a atacar primero y cuáles voy a considerar como marginales, que los voy a ver después o que generalmente es muy poco probable que ocurran y tienen unas consecuencias muy bajas. Por ejemplo, si yo evaluara el peligro de cruzar la calle, ¿no es cierto?, identificar ese peligro de cruzar la calle, ¿no es cierto?, con un riesgo de atropello, lo más probable es que una avenida concurrida de muchos vehículos sea altamente probable y la consecuencia sea fatal. O sea, al ser atropellado pueda fallecer con un accidente, ¿no es cierto? Por lo tanto, desde el punto de vista de la evaluación del riesgo, me da un riesgo crítico, ¿cierto? Para eso hay procedimientos y tablas para evaluar esto. Versus, si evaluara el riesgo de torcerme un tobillo, que quizá tiene una probabilidad media o baja y una consecuencia leve o grave. Por lo tanto, no tiene la misma importancia que un riesgo que me pueda ocurrir un accidente fatal. Así uno va armando sus programas de intervención, programas de trabajo en lo que tiene que ver con la seguridad de salud ocupacional. Va detectando peligros, ¿no es cierto?, va evaluando riesgos y trabaja con el 80-20. Trabajas con los riesgos críticos. Haces tu plan de acción, haces tu programa de trabajo, orientas los esfuerzos a controlar lo más crítico. Y después, cuando ya tienes más o menos armado y controlado eso, ¿no es cierto?, puedes abordar el resto. Pero siempre es importante focalizar los esfuerzos a ver qué es lo más crítico. Por ejemplo, si yo me pongo en el contexto universitario, para un docente, un riesgo crítico podría ser una caída por una escalera, que me puede traer consecuencias graves, ojalá no fatales, pero podría ser. Por lo tanto, debo identificar ese peligro, evaluar el riesgo y establecer medidas de control. Para eso, debo ser creativo. Puedo eliminar el riesgo, puedo, ¿no es cierto?, transferirlo o sustituirlo, ¿no es cierto? Puedo aplicar medidas de ingeniería, medidas administrativas o un equipo de protección personal. Tengo 5, ¿no es cierto?, posibilidades de controlarlo, ¿no es cierto? ¿Podré eliminar el riesgo? Se puede. Que todos los profesores bajen por el ascensor y no utilicen la escalera. Prohibido usar la escalera. Por lo tanto, eliminar el riesgo para el profesor. Pero tendría que bloquear la escalera para que nadie lo use, porque en la tentación un profesor podría usarla y podría sufrir una caída, y ahí está la probabilidad. Por lo tanto, yo podría eliminar el riesgo, es muy difícil. Tendría que eliminar las escaleras, ¿no es cierto? Tampoco puedo sustituir, sí, puedo dar la opción del ascensor, ¿no es cierto? Y ahí ya la persona podría tener otros riesgos, pero ya no caería por la escalera. Medidas de ingeniería sería quizás modificar la escalera.
¿no es cierto? Podría instalar barandas si no las tiene, podría instalar cintas antideslizantes, podría mejorar la estructura de la escalera, podría hacer medidas de ingeniería, sí. ¿Disminuiría la probabilidad? Sí. Pero la consecuencia no la puedo disminuir. Por lo tanto, siempre voy a tener que estar atento a eso. Podré poner letreros que digan cuidado, ¿no es cierto? Transite con precaución, ¿no es cierto? Riesgo de caída, tómese el pasamano. Puedo poner, una medida administrativa sería informar, ¿no es cierto? Capacitar. EPP no existe. Tendría que poner un traje de astronauta al profesor, ¿no es cierto? Para que golpee, ¿no es cierto?, al caer no le pase nada. No existen esos equipos de protección personal. Por lo tanto, tiene que ver mucho con las condiciones de la escalera y la actitud, ¿no es cierto?, con que enfrenta el profesor el descenso a esa escalera. Si lo hace respetando las normas de seguridad propuestas, la probabilidad de que sufra una caída es menor. Si no lo hace tomando las consideraciones, baja con libro en las manos, una mochila, no se toma el pasamano y se tropieza, lo más probable es que sufra una caída, ¿no es cierto?, por no respetar las medidas indicadas por la institución, ¿no es cierto? Por eso, en esto de la prevención de riesgo, es muy difícil controlar, porque está el factor humano, el margen de error, ¿ya? Si yo identifico un riesgo crítico, no puedo nunca perderlo de vista. Puedo hacer campañas de prevención de riesgo de caída, puedo hacer señalética especial, capacitaciones, pero si yo no insisto y hago una actividad sistemática, pasa el tiempo, se olvida y vuelve a ocurrir el evento. Por eso es importante abordar la prevención de riesgo de manera integral, quizás con otros profesionales también, un psicólogo, un sociólogo, donde la mirada sea mucho más amplia. El experto en prevención de riesgos vea lo técnico, el psicólogo vea, ¿no es cierto?, los temas, digamos, organizacionales que puedan afectar a que ese profesor pueda andar un poco estresado, un poco apurado, un poco presionado por la carga horaria, etcétera, etcétera, versus que si tuviera una carga horaria menor podría andar mucho más relajado y mucho más tranquilo en el tránsito por las instalaciones y no andaría corriendo, por ejemplo, que muchas veces eso favorece la carga psicosocial a un accidente, ¿no es cierto? Entonces, hoy día también estamos mirando en las empresas cómo mejorar el contexto empresa, cómo una empresa se hace cargo de estos riesgos, cómo mejoramos el ambiente de trabajo para ser más saludable para los trabajadores. Entonces, esto era importante mencionarlo porque así se hace un programa preventivo, enfocado a la prevención. Y donde siempre conversamos con nuestros colegas de que el curso de primeros auxilios, el curso de manejo de extintores, no es malo, pero no es el foco. Son cursos reactivos. Son cursos que aprendo a usar extintores por si se me quema la universidad. ¿Por qué no pienso qué acciones puedo hacer para que no se me queme la universidad? Aprendo a hacer primeros auxilios por si algún funcionario se accidenta. Pero ¿qué hago yo para evitar de que ese funcionario se accidente? Pongo ahí todos mis esfuerzos y como premio a fin de año, para que le sirva para su vida personal, también en la institución, un curso de primer auxilio básico, porque eso es pega de los profesionales de la salud. Uno puede otorgar la primera atención básica, ¿no es cierto? Pero el foco sería evitar que se me accidenten grave mis colegas, que tenga que yo aplicar primeros auxilios. Ese es el foco. Importante también mencionar eso. Dentro de las empresas que tienen más de 100 trabajadores, claramente también deben contar con un comité paritario, puesto que la ley obliga también a las empresas que tienen más de 25 trabajadores. Dice explícitamente el decreto 54. En toda empresa, faena, sucursal o agencia donde trabajen más de 25 personas o trabajadores, ¿no es cierto?, debe constituirse un comité paritario de higiene y seguridad. Esta higiene no tiene que ver con la limpieza, el orden, ¿no es cierto? Esta higiene tiene que ver con la ciencia que estudia la identificación, evaluación, ¿no es cierto?, y control de los factores de riesgo en el ambiente que pueden provocar una enfermedad, que es lo que comenté antes respecto a la enfermedad profesional. Entonces, tiene que ver con la higiene industrial, ¿ya? Factores de riesgo en el ambiente de trabajo, químicos que pueden enfermarme, agentes físicos que pueden enfermarme. Esa higiene aborda el comité paritario, ¿ya? Y la seguridad obviamente también. ¿Sí? Cuando hablas de elementos físicos,
del trabajo, podemos hablar de que se carece, por ejemplo, un puesto de trabajo de condiciones óptimas en términos de que la silla no es la apropiada, el escritorio no es apropiado, entonces van generando dificultades al utilizar el mouse, por ejemplo, que es algo muy frecuente que se nos da acá. Yo participo en el comité paritario y algo muy frecuente que ocurre y que los típicos tendinitis de los hombros, producto de que no tenemos escritorio, o algunas secretarias no tienen los escritorios o ergonómicos, como dice, ¿no? Adecuados. Claro. ¿Eso forma parte de una condición física del ambiente? No. Eso tiene que ver con los riesgos ergonómicos. Delante mencioné, ¿no es cierto?, que dentro de la enfermedad profesional existen agentes que la provocan. Por lo tanto, ahí existen agentes físicos que tienen que ver más con la física, con la ciencia, ¿no es cierto?, que estudia la energía, ¿no es cierto?, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos el ruido, que el ruido es un agente físico, ¿no es cierto?, que es una onda, ¿no es cierto?, que se comporta de cierta manera, con cierta frecuencia, amplitud, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, y este es un nivel de presión que puede provocar una sordera en un trabajador. Ya dentro de los agentes físicos tenemos vibraciones que pueden provocar también problemas en las estructuras de los trabajadores, tenemos radiaciones ionizantes, no ionizantes, entonces tiene que ver con la física. Ya a eso me refería con las condiciones de higiene. También tiene que ver los riesgos químicos, químicos que puedan provocar cáncer o enfermedades, ¿no es cierto?, asma, bronquial, etcétera. Polvo como la sílice, que también es un agente químico que puede provocar silicosis, que es una enfermedad profesional, ¿no es cierto? Y también tenemos los agentes biológicos, que son agentes biológicos en el ambiente que pueden provocar una enfermedad en un trabajador. Y hablé de lo ergonómico y mencioné la tendinitis. Por lo tanto, también eso se considera agentes ergonómicos. La altura de las sillas, que sea regulable, que pueda regular, ¿no es cierto?, la altura, que pueda regular digamos, hacia atrás, hacia adelante la silla, que tenga ruedas para un correcto desplazamiento, ¿no es cierto?, que la altura de mi escritorio, ¿no es cierto?, en mi puesto de trabajo sea adecuada para evitar una sobrecarga, ¿no es cierto?, hacer pausas, que es súper importante, una secretaria, un trabajador administrativo, cada 20 minutos de agitación continua hacer 5 minutos de pausa. Ya la pausa puede tomarse el tiempo que quiera, puede ir, o sea, no el tiempo que quiera, puede hacer la actividad que usted desee, puede hacer una pausa donde puede elongar la extremidad superior que se le cansa, ¿no es cierto?, el cuello, ¿no es cierto?, como también en esa pausa puede ir al baño a tomarse un café o a hacer otra actividad que pueda sacarlo del factor de riesgo, de la digitación, ¿no es cierto? Eso está también amparado por el decreto 594. Dice ahí 20 minutos de digitación continua, 5 de pausa. ¿Ya? Entonces eso tiene que ver con esos riesgos, digamos, de esa área. El comité paritario está compuesto por representantes de la empresa y los trabajadores, 3 titulares de la empresa, 3 titulares de los trabajadores, ¿no es cierto?, y 3 suplentes de cada parte. Los representantes de la empresa son designados por la empresa, ¿no es cierto?, por la dirección en este caso, y los representantes de los trabajadores son elegidos por votación directa, ¿no es cierto?, una urna, tal cual uno elige, ¿no es cierto?, nuestros parlamentarios, nuestro presidente de Chile, ¿no es cierto?, con una urna donde uno hace un voto y vota, la mayoría, las 3 primeras mayorías quedan como titulares y las 3 siguientes son suplentes. ¿Ya? En este comité paritario, para ser miembro se necesitan ciertos requisitos: tener más de 18 años de edad, saber leer y escribir, encontrarse trabajando, ¿no es cierto?, en la respectiva empresa por más de un año, requisito que para empresas nuevas no aplica, y acreditar haber asistido a un curso de orientación en prevención de riesgos, puesto que los comités paritarios son entes activos en lo que es la prevención de accidentes y la prevención de enfermedades profesionales. Tienen que tener un programa de trabajo, tienen que acoplarse al programa de prevención general que tiene la institución. Por lo tanto, los miembros del comité paritario tienen harto trabajo y funciones que vamos a ver ahora. ¿Ya? Deben reunirse a lo menos una vez al mes, una reunión, o cada vez que ocurra un accidente grave o fatal, ¿no es cierto?, reunirse en horas de trabajo. Puede reunirse cuando exista un representante de la empresa y uno de los trabajadores, es el quórum mínimo para poder hacer una sesión. ¿Ya? Duran 2 años en sus funciones. ¿Ya? La empresa debe otorgar todos los tiempos para poder hacer esta reunión en el trabajo, las facilidades, ¿no es cierto?, y en sus reuniones tienen que tomar acuerdos y decisiones. Si se detecta un problema, se tienen que tomar acuerdos y decisiones entre ambas partes, cómo se va a abordar este problema, ¿no es cierto?, este riesgo que puede afectar la salud o la seguridad de un trabajador. ¿Ya? El comité paritario tiene ciertas funciones y atribuciones obligadas por este decreto, ¿no es cierto?, que acabo de mencionar, que es el decreto 54, donde dice que el comité paritario debe asesorar e instruir a los trabajadores en la correcta utilización del equipo de protección personal.
Por lo tanto, el comité paritario de la universidad debe asesorar e instruir a los trabajadores en el correcto uso de los equipos de protección personal que estén definidos en ciertas áreas. Por ejemplo, laboratorio. El laboratorio debe, ¿no es cierto?, usar unos equipos de protección personal definidos por la institución, por el Departamento de Prevención de Riesgos, también por el comité paritario, referente a la exposición, por ejemplo, a productos químicos. Hay químicos que emanan vapores que pueden ser irritantes, por ejemplo, entonces debe usar un respirador, ¿no es cierto?, con un filtro especial para gases ácidos vapores orgánicos, por ejemplo. Entonces, el que debe hacer la instrucción de uso correcto de SPP es el Departamento de Prevención de Riesgos, el jefe directo y también el comité paritario, ¿no es cierto? Debe instruir a esos colegas en cómo se usa correctamente este respirador, para qué sirve, qué protege, ¿no es cierto?, cuál es su uso y mantenimiento y correcto uso de este equipo, ¿no es cierto?, en un ejemplo. Otra de las funciones del comité paritario es vigilar el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad, que también la empresa, o en este caso también la institución, estandariza, ¿no es cierto? Hay ciertas señaléticas que hay en el campus, ¿no es cierto?, donde dice no corra por la escalera. Entonces el comité paritario también puede ser un ente, ¿no es cierto?, que tiene que vigilar que se cumplan esas medidas y puede hacer observaciones de seguridad donde pueden anotar o verificar de que los funcionarios no corran por las escaleras, por ejemplo. Mantengan una actitud siempre segura en todo su accionar. O un profesor, por ejemplo, para encender un data, no contando con el control remoto, lo quiere hacer subiéndose una silla para alcanzar el data, por ejemplo, que sería un riesgo, ¿no es cierto?, que pudiera provocar una caída y no es el mejor ejemplo para sus alumnos, ¿no es cierto? Por lo tanto, también si el comité paritario observa ese tipo de actitudes que no favorecen a un acto, a la prevención, también los puede identificar y abordar de una manera correcta para ir mejorando. No significa que vaya a anotar a ese profesor, ¿no es cierto?, sino que clarificarle cuál es el procedimiento correcto, ¿no es cierto?, para evitar un accidente, manifestarle la preocupación de la institución por su seguridad. Promover la realización de cursos de capacitación a los trabajadores, y aquí es un punto súper importante. Si antes estuvimos hablando de la matriz HIPER, el comité paritario es un ente activo en la elaboración, la evaluación de ese plan de acción, donde voy a ver qué capacitaciones son las necesarias para prevenir accidentes. Si hay funcionarios que conducen vehículos, y ahí sí tenemos un riesgo de un accidente grave o fatal, debo quizás considerar un curso de conducción, ¿no es cierto?, de prevención de riesgo en el tránsito, o conducción a la defensiva, que se le llama, ¿no es cierto?, como una de las medidas de control para que ese conductor, ¿no es cierto?, esté capacitado, ¿no es cierto?, existe un registro, un diploma que lo valida a él como conductor. Puede haber una certificación interna, ¿no es cierto?, también de la universidad para los conductores designados, autorizados por X personas, un examen psicosensométrico que se puede hacer también en la mutualidad, etcétera, etcétera. Ahí hay que ser creativo en qué cosas puedo hacer para evitar de que este conductor tenga un accidente, hacer todo lo posible nosotros, en este caso como universidad, ¿no es cierto?, como campus, para evitar de que un funcionario que tenga que moverse en un vehículo institucional sufra un accidente, ¿ya? También, por eso decía que los cursos deben ser focalizados en los riesgos críticos. Las campañas internas pueden ser una campaña de prevención de riesgo de caídas, ¿no es cierto?, una campaña de tránsito en una escalera, el no use tacos, por ejemplo, para las damas, que el uso de un taco favorece una torcedura de un tobillo, ¿no es cierto?, favorece una caída. Entonces pueden ser campañas internas que puede liderar el mismo comité paritario, ¿no es cierto? También es importante que el comité paritario debe informar los riesgos laborales existentes, especialmente a trabajadores nuevos. Es importante también esta función, porque eso se realiza cuando el derecho a saber, cuando el trabajador ingresa a la institución, ¿no es cierto?, se le hace una capacitación que se llama obligación de informar los riesgos laborales, artículo 21 del decreto 40. Pero también el comité paritario debe realizar esta labor a través de capacitaciones que haga el mismo comité paritario, especialmente a los trabajadores nuevos, ¿ya? También es parte de sus funciones. Otra de las funciones también del comité paritario es indicar la adopción de las medidas de higiene y seguridad en la institución. Por lo tanto, el comité paritario también puede hacer inspecciones de seguridad, observaciones de seguridad, ¿no es cierto?, como técnicas preventivas para identificar posibles riesgos, ¿no es cierto?, y proponer mejoras a la institución, ¿no es cierto? Eso también es parte de las funciones del comité paritario.
Y esta es una atribución única y exclusiva del comité paritario, que es decidir si el accidente o enfermedad profesional se debió a una negligencia inexcusable del trabajador. ¿Qué es lo que busca esto? Clarificar de que en ese accidente el trabajador cometió un acto negligente. O sea, casi como en un ejemplo, lo hizo sabiendo. Estaba capacitado, entrenado, tenía todos los elementos de seguridad, pero él recurrentemente, el trabajador, vulneraba las medidas de seguridad por un tema de actitud. ¿No es cierto? Él no le gustaba cumplir y en un minuto sufrió un accidente grave. El comité paritario se reunió a investigar este accidente y determinó, tomó la decisión de sus pares, ¿no es cierto?, y los representantes de la empresa, de que al ser siempre un trabajador negligente que cometía los actos de manera casi deliberada, se accidentó en esta vez, ¿no es cierto?, por no cumplir lo que siempre se le dijo que cumpliera. Queda como un antecedente de análisis causal. Pero el trabajador que comete el acto negligente tiene todos los derechos de la ley para ser atendido en la mutualidad, ser calificado si fue un accidente de trabajo como accidente de trabajo, no pierde los beneficios por el hecho de que haya cometido una negligencia. Ojo con esa observación. Solamente quedan antecedentes de que el comité paritario lo declaró negligente y no tiene excusa. Cumplir funciones y misiones que le haya encomendado la mutual o la mutualidad a la cual se encuentra adherida. En este caso, la Universidad de los Lagos está adherida a Mutual de Seguridad, por lo tanto, cualquier, solicitud que haga la mutualidad al comité paritario, la idea es que se trabaje en conjunto y se pueda cumplir frente a cualquier actividad que se pueda planificar. El comité paritario también debe tener un programa de trabajo que debe tener metas, debe tener objetivos, debe tener plazos, qué acciones se realizarán, quiénes son los responsables de ejecutar, y una pauta de evaluación y seguimiento, puesto que el programa de trabajo del comité paritario es auditable o fiscalizable por la Inspección del Trabajo o la Autoridad Sanitaria, ¿no es cierto? Y todo lo que quede en las actas se debe iniciar el proceso y hacer un cierre. No puede quedar nada abierto, no puede quedar nada como que no se ejecutó, siempre tiene que haber una, respuesta frente a un levantamiento o un requerimiento, ¿ya? Y este comité paritario también cuenta con una directiva, que es un presidente y un secretario. El presidente tiene la obligación o las funciones de dirigir las reuniones, de poder representar también al comité paritario en actos públicos, en la mutualidad, representar también al comité paritario, por ejemplo, en Campus Puerto Montt, con el comité paritario de Osorno, hacen un encuentro y ellos ahí se representan, ¿no es cierto?, como presidente. También pueden hacerlo a través del secretario, que es el que tiene más trabajo en esto, puesto es el que tiene que llevar las actas, la documentación, los registros de capacitación, los diplomas de cursos de asistencia a cursos, mantener toda la información bien mantenida, que es el que tiene más trabajo, el que, coordina las reuniones, que se hagan en el horario, coordina el cafecito y todas las cosas que uno en las reuniones también considera un poco para el factor motivacional de los trabajadores. Ahí estamos.